Y lo primero que yo quisiera comunicar en la tarde de hoy es que el gobierno ha radicado esta mañana a las 8 de la mañana en las oficinas de la FAO en Roma y del Programa Mundial de Alimentos una comunicación que hemos enviado rechazando ese informe que conocimos el viernes por la tarde, un informe que tengo que reconocer nos tomó de sorpresa, en primer lugar porque lo que se acostumbra internacionalmente es que estos informes que trabajan las agencias que tienen obviamente sede en el país, pues siempre se discuten previamente con el gobierno, se discuten con las entidades gubernamentales que llevan obviamente la comunicación y los programas con esas entidades internacionales que hacen parte del sistema de Naciones Unidas, y se discuten siempre también con la Cancillería, porque eso es lo que permite intercambiar opiniones, es lo que permite complementar datos, porque siempre se trata de que estos informes recojan de manera muy objetiva la realidad en la que se encuentra el país. Esa es la manera de evaluar qué tanto los programas que se están haciendo con esas agencias están sirviendo a Colombia o cuáles son realmente las áreas de mejoramiento. Por esa razón, repito, nos tomó de sorpresa el viernes en la tarde un informe que sale, que no se había consultado, un informe sobre el cual no tenemos ningún conocimiento de cuál es la metodología, un informe que desafortunadamente no tiene suficientes cifras, obviamente cifras que realmente soporten las afirmaciones del informe, y que sí tiene, la verdad, algo muy desafortunado, y es un mapa en el cual hace aparecer a Colombia como uno de los países más críticos, que puede llegar a tener una situación más crítica en materia de seguridad alimentaria. De tal manera entonces que tanto por razones de orden metodológico como porque realmente con este informe se desconoció totalmente el trabajo que se ha venido haciendo tanto con la FAO como con el Programa Mundial de Alimentos. Por esa razón entonces radicamos esa comunicación en la cual estamos pidiendo que se retire a Colombia de ese mapa, y por supuesto también estamos pidiendo que se corrijan las afirmaciones del informe. Entre otras cosas, porque como lo acabamos de hablar con muchísima franqueza con nuestro buen amigo representante de la FAO, con Alan Bohannik, pues la verdad es que este informe excede también en algunas de sus afirmaciones lo que es el mandato de la FAO. Es cierto que hace parte del sistema de Naciones Unidas, pero no le corresponde ni a la FAO ni al Programa Mundial de Alimentos referirse a la situación de estabilidad política de Colombia. No le corresponde tampoco referirse al grado de avance de la implementación del acuerdo entre las FARC y el gobierno de Colombia. Cada una de las agencias de Naciones Unidas tiene unas competencias muy precisas, y para Colombia lo importante es que el propio secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando visitó nuestro país, hizo un reconocimiento explícito sobre todos los avances de nuestro gobierno en la implementación de ese acuerdo con las FARC. Posteriormente tuvimos también este año, hace 15 días, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el informe de la misión de verificación de Naciones Unidas en cabeza de Carlos Ruiz, haciendo el reconocimiento de los múltiples avances de Colombia, del gobierno del presidente Iván Duque en la implementación de ese acuerdo. Entonces, allí realmente hay dos puntos que no corresponden ni al mandato de la FAO ni al del Programa Mundial de Alimentos. Pero por otro lado, en lo que sí tienen competencia estas dos agencias, pues es un informe que realmente desconoce múltiples avances que se han hecho, tanto desde el punto de vista de la oferta de alimentos, la política que viene trabajando el Ministerio de Agricultura bajo la conducción del ministro Rodolfo Sea y el liderazgo del presidente de la República, ha sido una política encaminada a aumentar la producción de alimentos en Colombia, a fortalecer las cadenas de valor que nos permitan tener más alimentos procesados, lograr a través de esta mayor oferta de alimentos minimizar cualquier riesgo de desabastecimiento o de escasez de alimentos, pero también desde el lado de vista, desde el punto de la demanda, desde el punto de vista y desde el lado de la demanda, pues los múltiples programas sociales que desarrolló
nuestro gobierno, precisamente durante los últimos 2 años, con esta situación crítica que hemos vivido por cuenta del COVID, han sido programas todos ellos dirigidos a minimizar, a reducir el riesgo de que haya ninguna persona pasando hambre en Colombia, lograr realmente optimizar las condiciones de nutrición. Especialmente se ha dado un gran énfasis a la nutrición infantil. Que es un tema que la ha liderado la propia primera dama, pues ha involucrado no solamente programas del gobierno, sino también al propio sector privado en las alianzas público-privadas por la nutrición infantil. De tal manera que sabemos que todos los países del mundo se han afectado por cuenta de la pandemia. Todos los países que tuvieron que hacer ese cierre, ese lockdown, pues tuvieron una caída realmente grande en el Producto Interno Bruto, una pérdida de empleos, una pérdida de ingresos en las familias, pero el gobierno de Colombia durante estos últimos 2 años se ha dedicado justamente a través de los múltiples programas sociales que también los lleva a cabo el Departamento de la Prosperidad Social en cabeza de la doctora Susana Correa, que no está físicamente acá porque ustedes saben tiene a cargo la responsabilidad enorme de la reconstrucción de San Andrés y Providencia, pero está uno de sus funcionarios acá representando todo lo que ha hecho el Departamento de la Prosperidad, es justamente contribuir a mejorar el ingreso de las familias más pobres y más vulnerables para que ellos puedan también de alguna manera tener solventadas esas necesidades de una canasta básica familiar. Esto lo sabemos a través de los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el adulto mayor, el ingreso solidario, tantos programas en los cuales Colombia además ha sido reconocida por su capacidad de innovación en estos programas sociales. De tal manera que yo creería que realmente para nosotros es importante entender que el gobierno de Iván Duque, que el Estado colombiano tiene una meta muy clara, que es trabajar tanto en la producción de alimentos como en todos aquellos programas que nos garanticen a nosotros tener un país con hambre cero, un país donde realmente la nutrición de los niños siga siendo una prioridad. Esto no es solamente por el término de 2 o 3 o 4 años de este gobierno. Nuestro gobierno ha diseñado una serie de políticas públicas justamente con esta visión de largo plazo, pensando precisamente en esos objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Colombia es uno de los pocos países que ha presentado informes voluntarios ante Naciones Unidas que dan cuenta de todos los avances de nuestro país en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y estos realmente que están recogidos en este informe hacen parte de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y yo diría por últimas, es un país que permanentemente trabaja de la mano con las agencias del sistema de Naciones Unidas, con la FAO, con el Programa Mundial de Alimentos. Hemos detectado precisamente, y lo ha hecho inclusive el país desde hace varios años, cuáles son aquellos municipios más vulnerables en Colombia. Se ha trabajado prioritariamente en esos municipios. La propia FAO ha reconocido los avances de Colombia y por esa razón, pues obviamente nos ha sorprendido ese informe. Yo finalmente quisiera señalar que una de las preocupaciones que resalta el informe es justamente esta carga adicional que tiene Colombia por cuenta de la migración de 2 millones de venezolanos. Y es cierto, para nuestro país es tremendamente desafiante, obviamente, asumir lo que significan 2 millones más de personas que alimentar. Y ahí yo creería, realmente lo digo con todo el respeto, que la FAO hace muy mal poniendo a Colombia en un mapa de riesgo de esa naturaleza, cuando lo que más bien ha debido hacer la FAO era convocar una mayor solidaridad de la comunidad internacional para con Colombia, precisamente por esa solidaridad y esa generosidad que ha tenido nuestro país, acogiendo 2 millones de migrantes que ciertamente requieren nuestro apoyo, y por esa razón seguiremos trabajando hasta el último instante de nuestro gobierno en lograr que la recuperación de la economía esté enfocada en generar mucho más empleos, que es realmente la manera
de ayudar a las familias a tener el ingreso necesario para minimizar cualquier riesgo de seguridad alimentaria en Colombia. Por esas razones, entonces, en esa comunicación que le vamos a entregar, obviamente, pues que la vamos a dar a conocer de todos, hemos pedido en el día de hoy que se saque a Colombia de ese mapa y, por supuesto, que se rectifiquen algunas de las partes del informe que nos parece que realmente no son pertinentes. Si el ministro me perdona, yo quisiera de pronto, como me he referido tan directamente al informe y al representante de la FAO en Colombia, quisiera darle la palabra entonces a Alan para que nos haga sus comentarios, y después le pediría a nuestro ministro de Agricultura, a la directora del Bienestar Familiar, a la consejera presidencial para la niñez, porque todas estas entidades y por supuesto el Departamento de la Prosperidad Social vienen trabajando desde distintas áreas en un solo objetivo. Colombia tiene que ser un país que en el 2030 alcance un nivel de hambre cero y plena seguridad alimentaria por la oferta y también desde el lado de la demanda. Entonces, apreciado Alan, adelante.